Bueno, entonces hoy vamos a trabajar ya con el último circuito o repaso de circuitos eléctricos, ¿cierto? Entonces, para empezar ya en la parte de semiconductores, ¿no? Semiconductores, teoría de Dios y teoría de transistores, ¿cierto? Ya hoy terminamos entonces con circuitos eléctricos. Voy a hacer un último ejercicio. Luego de eso vamos a trabajar en grupo, ¿cierto? Y voy a entrar a cada grupo a hacer unas preguntas. Esas preguntas que les vaya a hacer es sobre circuitos eléctricos, ¿cierto? Y hoy bueno, voy a poner la nota. Nos toca mirarlo en la cámara, pues creo que todavía hay estudiantes. Fernando Soler, por ejemplo. Andrés Felipe Gómez también. Entonces yo creo que la próxima semana, ya damos plazo hasta máximo la próxima semana para poder, para la clase por lo menos tener habilitada la cámara, por lo menos que sea el celular, para en el momento que hagamos preguntas, saber con quién estamos hablando. Bueno, para que los que son como unos 5 o 6, para que por favor la próxima semana, entonces todos vamos a compartir en la cámara, ¿cierto? Para que nos conozcamos entre todos y también en casos para verificar que mm, las notas que se están sacando son sobre la persona que queremos que conteste, ¿no? Bueno, acaba de entrar un estudiante, entonces por un momento voy a buscar, vamos a entrar al tablero un momento. Bueno, ya estamos todos completos, ¿no? Ya está el curso completo. Está la asistencia completa. Bueno, bueno. Entonces, vamos a hacer el último ejercicio, ya esto ya con el trabajo que se hizo a mano, a mano, en formato, en electrónico, ¿no? Trabajo de investigación, pues. Los ejercicios de la clase pasada, más lo que ustedes hicieron en Multisim, ¿no? Y en Tinkercad. Entonces ya va quedando, cada vez se va reafirmando lo del tema de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Bueno, vamos a este último ejercicio, ¿cierto? Para que entonces, cuando empecemos a trabajar en grupos, entonces, pues voy a hacer las preguntas, pero también, si hay dudas o preguntas, lo vamos a resolver por grupos. Bueno, entonces bueno, lo primero es para la próxima clase, por favor, tengan en cuenta, la próxima clase vamos a ver el tema de la próxima clase es, bueno, un momento, es semiconductores. Bueno, entonces por favor, para que lean, a ver, vamos a ver una cosa, perdón un momento. Bueno, ya, parecía que la tiza, pues no,
No estaba funcionando, pero ya. Bueno, entonces el tema de la próxima clase, o sea, lo que vamos a empezar a trabajar es semiconductores. Bueno, entonces, por favor, para que lean sobre semiconductores, en el libro de Malvino, por ejemplo, semiconductores, hay un capítulo, ¿cierto? O bueno, o trabajan el tema, un capítulo de semiconductores, ¿cierto? Hay otro capítulo que es teoría de diodos, ¿cierto? Teoría de diodos, ¿cierto? Y hay otro capítulo, o bueno, es en el mismo, historia de diodos y teoría de transistores. Bueno, entonces depende de la versión que tengan, pues va a ser en un solo capítulo o va a ser en diferentes capítulos. Pero, pues no vamos, decíamos que no hay libro como tal de la asignatura. Entonces, cualquier libro que ustedes tengan de principios de ingeniería electrónica o los que están en la biblioteca, lo pueden encontrar, ¿no? Está bien el de Malvino, está bien explicado, por hacer ahí en cualquier otro libro, pero lo ideal es que por favor lo lean. No vamos a hacer un trabajo, no, sino lo leen, ¿cierto? De qué se trata esto, semiconductor, lo de Dios y teoría de transistores, ¿cierto? Y de acuerdo a esa lectura que ustedes van a hacer, ¿cierto? Nosotros la próxima clase, entonces yo hago preguntas sobre eso, bueno, preguntas muy básicas, ¿no? De Dios, de transistores y de semiconductores. Pero sí es bueno hacer una lectura antes, ¿cierto? Para entender mejor lo que vayamos a ver en clase. Esto es para la próxima clase, bueno, es leer sobre estos temas y está bien explicado en el Balbino o cualquier, también en el Morrisman está bien, pero cualquier libro de electrónica, bueno, son 3 temas, tienen que llegar va en ese orden, ¿no? Semiconductor, eh, un semiconductor diodo, un diodo es un semiconductor, ¿cierto? Y con los diodos, bueno, ahí lo vamos a ver en la próxima clase, podemos formar los transistores. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a trabajar entonces para el martes. Bueno, entonces ya terminando la parte de circuitos eléctricos, entonces vamos a hacer ya, es muy parecido al de la clase pasada, pero ya en este caso es con valores. Bueno, entonces ya bueno, estamos a circuitos. Bueno, nosotros ya hemos hecho 2 ejercicios sobre un circuito en serie y un circuito en paralelo, ¿no? Entonces vamos a hacer, este que vamos a hacer va a ser mixto. Bueno, entonces, pues igual va a ser sencillo, pero esto es para que aclaren ciertas dudas, ¿cierto? Que hay con respecto a resolver circuitos eléctricos, ¿no? En este caso, un circuito mixto. Bueno, que igual, bueno, lo hicimos en Multisim, en Tinkercad, y él hace los cálculos, ¿no? Conectando los multímetros, estamos verificando las leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, ley de corrientes y ley de voltajes, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos la resistencia 1, ¿cierto? Resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Bueno, en este caso, entonces, la fuente la vamos a mantener en 20 voltios, ¿sí? Y bueno, entonces veamos, empecemos por la corriente, ¿no? La corriente, entonces, la polaridad más menos, ¿cierto? El sentido de la corriente, entonces, va por la resistencia 1. Aquí hay un nodo, ¿cierto? Entonces hay 2 caminos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar de corriente 1 en la resistencia 1, ¿cierto? Entonces aquí sigue el sentido de la corriente. La corriente está buscando ese menos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos otro nodo, ¿sí? Entonces aquí en la resistencia 3 estamos hablando de I3, ¿cierto? Resistencia 4, I4. Vamos a ver gráficamente que la resistencia 4 y la resistencia 3 están en serie, ¿no? Y de ahí entonces llegamos nuevamente aquí al menos. En el primer nodo, entonces pues está otra corriente que esa sería corriente 2, ¿no? Entonces realmente son 3 corrientes, ¿no? En este caso porque corriente 3 y corriente 4 es la misma corriente, ¿no? Porque están en serie, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos eso. Ya tenemos entonces la polaridad. La polaridad sería entonces, entra por R1, sale, entonces menos. Aquí tendríamos más menos, ¿cierto? Más menos, más menos. La polaridad. Bueno,
Entonces veamos los datos. ¿Qué valores son? R1 es 8 ohmios. ¿Sí? R2 es 20 ohmios. ¿Sí? R3 es 20 ohmios también. ¿Sí? Y R4 es 10 ohmios. 10 ohmios, ¿no? Entonces vamos a empezar a buscar esa corriente que es la fuente, le está entregando a la carga, ¿no? ¿Cuánto es la carga? Para saber qué corriente le está entregando la fuente a esa carga, ¿sí? Entonces, si empezamos a despejar, pues, el circuito, irlo simplificando, ¿cierto? Para llegar a ese circuito equivalente, entonces tenemos nuestra fuente, ¿cierto? La resistencia 1, no tiene problema, sigue ahí, ¿cierto? La resistencia 2, ¿cierto? No sigue ahí, no tiene problema. Pero si vemos, como nosotros tenemos que analizar es de atrás hacia adelante, ¿cierto? Entonces vemos, para un momento llegó un estudiante, un momento por favor, llegó un poquito tarde, pero... Bueno, entonces, entonces ahí vemos efectivamente que las dos resistencias, ¿cierto? Las dos resistencias R3 y R4 están en serie, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que esa resistencia, en este caso, tenemos una resistencia, tenemos aquí una resistencia, ¿cierto? Que quedaría, esa resistencia es equivalente o la resistencia total de sumar R3 y R4, ¿cierto? Será entonces resistencia R34. ¿De dónde sale R34? Entonces es de la suma de la resistencia 4, ¿cierto? Más la resistencia 3. ¿Sí? O sea, que no hay problema, o sea, estamos sumando en serie. Entonces aquí vemos que tenemos los 20 ohmios, ¿cierto? Más los 10 ohmios de la resistencia 4. Entonces Profe, en una cosa. total, sí, sigue, Eh, sí. en R4 más R4 pusiste arriba de las resistencias. Ay, sí, muchas gracias, eres muy amable, gracias. Gracias, vamos a corregir ese tema, si no, ¿verdad? Porque no son iguales. Muchas gracias. Entonces, a ver, amarillo. Entonces la tenemos entonces 30 ohmios, ¿no? Bueno, 30 ohmios. Listo. Esta es la resistencia total de esas dos resistencias en serie. Bueno, ya tengo eso. Ya veo que el punto, pongámoslo en amarillo de todas formas, o bueno, en rojo puede ser, el punto común entre las resistencias R2 y resistencia R34 es el mismo en los terminales. Y al ser el mismo, ¿cierto? En ambos terminales, quiere decir que están en paralelo. ¿Cierto? Aquí pues se ve sencillo, pero como les digo, hay circuitos que hay veces ese análisis es necesario hacerlo porque no es tan fácil ver si es paralelo o si es serie. Bueno, entonces aquí el ejercicio entonces lo seguimos simplificando, tenemos los 20 voltios de la fuente, nuestra resistencia 1, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una resistencia total, bueno, resistencia de la suma en paralelo, entonces tendríamos esta resistencia sería 2, 3, 4, y sale de dónde? De hacer la suma en paralelo, yo aquí es importante porque, voy a colocar, a pesar de que está R3 y R4, vamos a colocar que serie paralelo nos sirve cuando nos vayamos a devolver, ¿no? Cuando empecemos a calcular todo lo demás. Aquí entonces está en paralelo, ¿cierto? ¿Y cuáles resistencias? Pues la resistencia 2, ¿cierto? Más la resistencia R34, ¿cierto? Entonces hagamos el cálculo. Aquí sería entonces, eh, tenemos es 1 sobre la resistencia 2, vale 20 ohmios, ¿no? 1 sobre 20, más la resistencia 34 es 30 ohmios, ¿no? Entonces ya esa fue calculada, entonces 1 sobre 30 ohmios. Bueno, hacemos el desarrollo. Aquí tendríamos, o hagámoslo aquí una vez.
Aquí tenemos 30 y 20, 50, ¿no? 50, y aquí sería sobre 600, ¿sí? Aquí se va, tenemos 5 sobre 60. Pero como es 1, aquí esto realmente lo que estamos calculando aquí es 1 sobre la resistencia, ¿cierto? 2, 3, 4. Lo que queremos calcular es la resistencia 2, 3, 4, ¿no? Entonces la invertimos, ¿cierto? Entonces cuando la invertamos, entonces nos va a quedar 60 sobre 5, y en este caso entonces es 12, ¿no? 12 ohmios. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos esa, ya sabemos que viene paralelo, entonces seguimos desarrollando el circuito, ¿sí? Y en el circuito entonces, ¿qué nos va a quedar? Ya nos va a quedar una resistencia, ¿cierto? Esa resistencia, los 20 voltios, ¿sí? Y esa resistencia entonces ya la final, resistencia total. Voy a colocar de todas formas 1, 2, 3, 4, pero la resistencia total o resistencia equivalente, ¿no? De lo que ustedes han visto en los libros, pues hablan de un circuito equivalente o resistencia equivalente, que es este, ¿no? Para poder aplicar la ley de Ohm. Entonces, esa resistencia viene de trabajar en serie. ¿Cuáles resistencias? La resistencia 1, ¿cierto? Más la resistencia 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, la resistencia 1 es 8 ohmios, ¿no? Entonces, coloquemos nuestro valor, 8 ohmios, y la otra fue calculada, ¿no? 2, 3, 4 fue 12 ohmios. Entonces, esa resistencia equivalente es de 20 ohmios, ¿no? 20 ohmios. Bueno, entonces ya tengo circuito equivalente, ya sé la ley de Ohm, ya la hemos trabajado, ya entonces todos saben la ley de Ohm, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces podemos calcular la corriente. Decimos, bueno, entonces aquí en este circuito la corriente es el voltaje, solo la resistencia equivalente o resistencia total serían los 20 voltios, ¿sí? Sobre las resistencia total, que sería 20 ohmios. ¿Sí? Entonces, tenemos que esa corriente, la corriente que le entrega la fuente a toda la carga es de 1 amperio. ¿Sí? Entonces, esta corriente, bueno, 1 amperio. Bueno, entonces aquí es donde yo les digo que nos empezamos a devolver, ¿cierto? Lo que hemos desarrollado, porque nosotros, bueno, sí, sabemos que esa es la corriente, pero esa corriente viene, ¿cierto? Ese circuito en serie, ¿cierto? Un circuito sencillo, solo una resistencia. Sí, pero es que esa resistencia viene, ¿cierto? De calcular, ¿cierto? La resistencia R234 y la resistencia 1 en serie, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo vemos aquí, tenemos aquí el circuito, perdón, el circuito lo tenemos nuestra fuente de los 20 voltios, ¿cierto? Y entonces vamos a ver ese circuito es R1, ¿sí? Y tenemos la resistencia R234, ¿no? R234. ¿Cierto? Entonces, la suma de esas dos resistencias nos dio entonces trabajar con la resistencia 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, bueno, la corriente es la misma. Sí, la corriente es la misma porque es en serie, ¿cierto? Estamos hablando aquí, estas resistencias, como están en serie, ¿cierto? Entonces la corriente que calculamos, la corriente es la misma. Entonces, bueno, entonces esta corriente, ya podemos decir que es una corriente 1, ¿cierto? La otra corriente, bueno, es la corriente que está atravesando, que es la misma, corriente 234 vendría a ser, ¿no? Entonces ya, si tenemos la corriente en esa resistencia, ¿cierto? Es la misma corriente que calculamos, que es de 1 amperio, entonces podemos calcular por ley de Ohm los voltajes, ¿cierto? Entonces nosotros aquí, ya podemos, el voltaje, podemos calcular, y aquí también el voltaje, ¿no? Entonces, la corriente 1, de acuerdo a eso, la corriente 1, ¿cierto? Va a ser igual a 1 amperio. Bueno, ya vamos ahí, ya tenemos el cálculo que necesitamos, ¿no? El voltaje en 1, voltaje en 1, ¿cuánto vale? Ahí sí, entonces, voltaje 1 es la corriente 1 por la resistencia 1, ¿no? Entonces, la corriente 1, entonces ya sabemos que es 1 amperio, ¿cierto? Por la resistencia 1. La resistencia 1, miremos al inicio, son 8 ohmios, ¿no? Entonces sería por 8 ohmios
Entonces, el voltaje en 1 serían 8 voltios. ¿Sí? Entonces, ya tenemos en la primera resistencia todos los cálculos. Ya, entonces, bueno, ya tenemos voltaje y corriente, ¿no? Y como ya también sabemos potencia que es igual, entonces la potencia, ¿no? La multiplicación de las variables eléctricas. Entonces, ya resistencia 1 ya tenemos todos los cálculos. Resistencia 2. Entonces, decimos, bueno, pero es que esa resistencia 2, si yo empiezo a regresar a esa resistencia 2, sí, esta viene, ¿cierto? De haber trabajado o del cálculo de dos resistencias en paralelo, ¿cierto? La resistencia R2 y resistencia R34 estaban en paralelo. Entonces, sí, y si tenemos los voltajes, entonces eso quiere decir, ¿cierto? Que en paralelo el voltaje es el mismo, ¿cierto? Entonces, entonces aquí tenemos acá nuestros 20 voltios, ¿sí? Tenemos la fuente. ¿Sí? Tenemos ya, aquí ya hicimos cálculo, no hay problema. Aquí nos falta, ¿cierto? Porque aquí R234, de acuerdo a eso, R234 viene en paralelo R2 y R34, ¿cierto? R2, ¿sí? Y R34, ¿cierto? Y nosotros esa resistencia venía de hacer el cálculo, la resistencia R234 viene de paralelo, ¿no? De trabajar R2 y R34. Ya sabemos el voltaje, cuánto es, ¿no? El voltaje, ahí lo tenemos que calcular, no lo hemos hecho todavía, ¿cierto? Aquí entonces el voltaje voltaje R234 es igual a la corriente, que como esto está en serie, la corriente es la misma, ¿cierto? Corriente, bueno, la corriente, no voy a poner uno porque es la misma, la corriente en serie, la corriente por la resistencia, ¿no? Resistencia R234. Entonces, el voltaje 234 va a ser entonces la corriente, que es 1, ¿cierto? 1 amperio, por la resistencia 234. Miremos cuánto nos dio esa resistencia 234. Resistencia 234, está aquí, ¿no? Aquí, acá, resistencia 234 es igual a 12 ohmios, ¿cierto? 12 ohmios. Entonces, multiplicamos por la resistencia, que es 12. Entonces, en este caso, de un ladito, el voltaje 234 es igual a 12 voltios. ¿Sí? Entonces, como tenemos ese voltaje de esa resistencia y esa resistencia viene de dos en paralelo, entonces el voltaje es el mismo, ¿no? Entonces, aquí podemos decir, bueno, si es así, entonces este voltaje es 12 voltios, que es en paralelo. Y este voltaje aquí también es 12 voltios, ¿cierto? Porque venían en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces ahí ya podemos hacer cálculos. Bueno, si tenemos voltaje, ¿cierto? Tenemos voltaje, tenemos resistencia, pues aplicamos la ley de Ohm. Igualmente en la resistencia y el voltaje de la resistencia R34, ¿no? Bueno, entonces calculemos la corriente, ¿no? Entonces la corriente, aquí vamos a hablar que esta es corriente, decíamos que es I2, ¿no? Aquí sería I2, y aquí pues es la corriente que pasa a través de ese circuito, bueno, esa resistencia. Entonces la corriente 2 va a ser igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2, ¿no? ¿Cierto? El voltaje 2 es 12 voltios y la resistencia 2 es de 20 ohmios, ¿no? 20 ohmios. 20 ohmios. Listo. Si hacemos la adición, entonces es sobre 20 ohmios. Nos quedaría la mitad de 12, sería 6, la mitad 10, 6 dividido 10, entonces da 0.6 amperios, ¿no? Listo. Entonces, la corriente la corriente 2 en la resistencia 2 es 0.6 amperios. Listo, entonces no hay problema, ya hicimos este cálculo. Tenemos el voltaje, ya está, o sea que ya resistencia 2, ya están todos los cálculos. Ahora veamos la corriente, ¿cierto? La corriente en la resistencia 3,4. Entonces es el voltaje 3,4 sobre la resistencia 3,4, ¿cierto? Entonces, voltaje 3,4 es 12, ¿sí? Que viene de la conclusión, pues, de que esa resistencia salía de 2 en paralelo.
¿cierto? Y la resistencia 3,4, esa resistencia nos dio, busquemos la resistencia 3,4, fue 30, ¿no? 30 ohmios, y es esta. Creo es esta, ¿cierto? ¿Cierto? 3,4, sí, fue 30 ohmios. Entonces, aquí sería 12 sobre 30. Aquí, sobre 30 ohmios, ¿cierto? Entonces aquí 12, si le sacamos la tercera parte sería 4, si le sacamos la tercera parte a 30 sería 10, ¿cierto? Entonces nos quedaría 0,4 amperios. 0,4 amperios. Esta sería la corriente, en este caso, en la resistencia 3,4. ¿Vale? Ahora, aquí donde nuevamente decimos, pero es que 3,4 venía de qué? De calcular, esta 3,4 la calculamos de qué? De trabajar dos resistencias en serie. La resistencia R3 y R4 están en serie, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el ejercicio. Determinamos entonces, tenemos la fuente, ¿sí? Los 20 voltios, resistencia 1 ya se le calculó todo, resistencia 2 también, pensando que potencia la tenemos ya, ¿no? Porque son voltajes y corriente, ya lo tenemos, y nos falta entonces son estas resistencias que venían del cálculo de la suma, ¿no? Ellas dos en serie. Entonces, esta corriente, la corriente que está pasando a través de la resistencia 3,4, ¿cierto? La corriente que está pasando a través de esta resistencia son los 0,4 amperios, ¿no? Pero entonces, bueno, como está en serie, eso quiere decir que esta corriente, perdón, hacemos más pequeño, acá, esta corriente, entonces esta corriente 3, ya la tenemos, es 0,4 amperios. Y esta corriente de aquí, como está en serie, es la misma, ¿no? ¿Cuánto nuevo? Y 4 es 0,4, están en serie, ¿cierto? Entonces tenemos la corriente, ¿cierto? Tenemos la resistencia, el valor de resistencia, podemos calcular los voltajes. Entonces veamos, el voltaje en la resistencia 3, bueno, voltaje 3, ¿sí? Es igual a la corriente, ley de Ohm nuevamente, por la resistencia 3, ¿cierto? Entonces, la corriente 3 es 0,4, ¿cierto? Amperios por la resistencia 3. La resistencia 3 es 20 ohmios, ¿no? Aquí sería 20 ohmios, ¿no? Entonces aquí sería 8 voltios, ¿sí? Ahora, el voltaje en la resistencia, entonces es subíndice, ¿no? Voltaje en la resistencia 3, ¿cierto? Es igual a la corriente 3, no 4. La 3 ya la calculamos. Pues, tiene, a ver, un momentico. Ya, no me quitó pero bueno. Entonces el voltaje en la resistencia 3 tenemos que es la corriente, ¿cierto? La corriente, como está en serie, entonces la misma I3, pero bueno, I4, que es la misma I, ¿cierto? Por la resistencia 4. Entonces están los 0,4 amperios por los R4. R4, mirémoslo porque, no me acuerdo, 10, es 10 ohmios, ¿no? 10 ohmios, entonces multiplicamos por 10, ¿cierto? Entonces aquí sería 4 voltios, ¿sí? Entonces tenemos ya aquí, podemos decir, entonces esto es, pongámoslo aquí detrás, voltaje en la resistencia 3 es 8 voltios, voltaje en la resistencia 4, ¿sí? Es 4 voltios, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos todos los cálculos, todas las corrientes y todos los voltajes. Bueno. Y están todas las corrientes, todos los voltajes. Entonces vamos a hacer pruebas para eso, o sea, como a pesar de que nosotros al final estamos utilizando las mismas la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Las estamos utilizando, ¿cierto? Pero a pesar de eso, se tiene que confirmar que en cualquier punto se cumple eso, ¿no? Se cumple
Y eso es más por los cálculos, ¿cierto? Que están bien hechas las partes, las operaciones aritméticas se hicieron bien. Entonces, vamos a hacer esto. Tenemos el circuito, ¿cierto? Tenemos esta resistencia, ¿cierto? Tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4, ¿cierto? Entonces acá, bueno, yo sé que es 20 voltios. Entonces empecemos. Aquí ese sería el nodo 1, por ejemplo, esto igual es un nodo, nodo 2, ¿cierto? Aquí tenemos malla 1, ¿cierto? Tenemos malla 2 y la grande alrededor también es una malla 3, ¿cierto? O sea, también la podemos trabajar, ¿sí? Entonces veamos, veamos en la primera resistencia. La primera resistencia, vamos a llevarnos todos los cálculos, entonces, a ver, todo lo que está en cuadritos. La corriente en 1 es un amperio, ¿cierto? Corriente en 1 es un amperio. Corriente en 1, aquí es, bueno, acá, un amperio, ¿sí? La corriente en 1 nos dicen que es un amperio. El voltaje en 1 son 8 voltios, ¿cierto? 8 voltios, ¿cierto? Entonces, la corriente en 2 es 0.6 amperios. En 2, entonces esto aquí es 0.6 amperios, ¿sí? La corriente en 2, 0.6 amperios. La corriente en 3 y 4 es 0.4, o sea, la que viene aquí es 0.4 amperios, que es la misma que va por aquí, ¿cierto? 0.4 amperios, ¿cierto? Que es en serie, no hay problema, ¿sí? Y la voltaje, entonces el voltaje en 2. Voltaje en 2, a ver si está por aquí, voltaje. Voltaje en 1, 8 voltios, voltaje en 2. El voltaje en 2, no lo veo. Voltaje y aquí está, ¿no? El voltaje en 2 es 12 voltios, ¿no? Ahí está, 12 voltios. Entonces coloquemos ese valor. 12 voltios, ¿sí? Voltaje en 4, que está cerquita, entonces es 8 voltios, ¿cierto? Y voltaje en 4, perdón, en 3, 8 voltios. Y voltaje en 4 es 4 voltios. Bueno, y tenemos todos los datos. Entonces vamos a ver, nosotros podemos entonces empezar a verificar las leyes de Kirchhoff, ¿no? Ley de voltajes y ley de corrientes. Veamos entonces, en el nodo 1, ¿cierto? Nodo 1. Entonces, la corriente I está entrando, ¿cierto? Entonces tendríamos un amperio, ¿cierto? Las corrientes I2 y I3 están saliendo, o sea, son negativas. Lo que sale es negativo y lo que entra es positivo, ¿no? Entonces, un amperio, bueno, sería menos 0.4 amperios, ¿cierto? Porque está saliendo, ¿sí? La corriente que está entrando en el nodo 1, estamos haciendo ese nodo sumatoria de corrientes igual a 1, ¿no? Entonces, sumatoria de corrientes igual a, perdón, no, igual a 0. Entonces, menos 0.4 amperios menos, ¿cierto? 0.6 amperios. Entonces, ¿se cumple esa igualdad? Sí, ¿no? 1 menos 0.4 menos 0.6, 0. Ahora, en el nodo 2 está entrando que la corriente, están entrando las corrientes, en este caso, bueno, las corrientes, aquí sería la corriente 3 o corriente 4, ¿cierto? Aquí sería la corriente 2 y aquí la corriente 1, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué está entrando? Está entrando la corriente I3, que es 0.4, ¿cierto? Está entrando al nodo, está entrando la corriente I2, que sería más 0.6, ¿cierto? En el nodo 2. Y está saliendo la corriente I1, y la corriente I1 es un amperio. Entonces aquí sería menos, como está saliendo, un amperio, ¿sí? Entonces ahí se cumple la igualdad, ¿no? Tenemos 4.4 más 0.6 menos 1 es igual a 0. Bueno, veamos una malla 1. Como tenemos las polaridades, no están, lo voy a colocar entonces en blanco. La corriente es la que me dice la polaridad, entonces esto es más, menos, ¿cierto? Más, menos, ¿cierto? Más, menos, ¿sí? Entonces, empecemos. Si es una malla 1, entonces esto es en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, va en este sentido, ¿sí?
Entonces, en la malla 1 sería menos 20 voltios. Aquí no le, siempre esto no es posible tener su polaridad. Primero ya la sabemos, es más grande, es más, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí en la malla 2. Bueno, ¿sí? Entonces, es los menos 20 voltios, ¿cierto? Menos 20 voltios más 8 voltios, ¿sí? Vamos en este sentido, estamos haciendo esto, ¿no? En este sentido. Menos 20 voltios más 8 voltios más 12 voltios más 12 voltios, ¿sí? Va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces vemos que efectivamente 8, 12 y tenemos menos 20 igual a 0. Malla 2. Malla 2. ¿Sí? Esto está confirmando que todos los cálculos que hicimos están bien, ¿no? Bueno, malla 2, entonces, lo hacemos en ese sentido, en ese caso. Entonces, si estamos en el sentido de las manecillas de reloj, sería menos el voltaje en R2, ¿no? Ese voltaje es menos 12, ¿cierto? Más el voltaje 8, ¿cierto? 8 voltios, más el voltaje en la malla, ¿no? 4 voltios, ¿cierto? Tenemos igual a 0, ¿cierto? Entonces tenemos 8 y 4 y menos 12 voltios, ¿no? Entonces se cumple la ley de Ohm. Que se cumple, se cumple. Vemos la malla grande, la malla 3. Malla 3. Nos vamos por fuera de toda la parte externa del circuito, ¿cierto? Toda la parte externa del circuito. Bueno, entonces iríamos a la malla 3. Esta es otra malla. Sí, entonces vamos a ver. Entonces está menos 20 voltios, ¿cierto? Así menos 20 voltios también, más 8 voltios, ¿cierto? Si seguimos el sentido, más 8 voltios, ¿cierto? Más 8 voltios, ¿cierto? Más 4 voltios, ¿sí? Igual a 0, ¿cierto? Entonces vemos 8 y 8, 16 y 4, 20, menos 20 igual a 0. Bueno, entonces aquí está completo el ejercicio desarrollado. Bueno, nos falta hacer los cálculos de potencia, pero potencia, pues bueno, es corriente por voltaje, ¿no? Corriente por voltaje, no hay problema. Entonces vamos a hacer, en este caso, cálculos de potencia 1, ¿sí? Cálculos de potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Hay 4 resistencias, ¿no? Y potencia 4. Como tenemos todos los voltajes y todas las corrientes, pues no vamos a tener ningún problema, ¿no? Pues podemos calcular esas potencias, ¿sí? Ya está completo el ejercicio, ¿cierto? Entonces esto reafirma entonces lo que en cierta forma se confirmó con el circuito que hicieron en Multisim, que es abriendo todos los multímetros, verificamos que efectivamente al hacer la suma está dando 0, esa sumatoria de corrientes o esa sumatoria de voltajes, ¿cierto? Se abren todos los voltímetros y hacemos las mallas. Si la sumatoria está dando 0, perfecto, no hay ningún problema. Esa es la forma pues como se califican esos circuitos en Multisim. Igual también en Tinkercad, ¿no? Porque están en multímetros, ¿cierto? Y se hace lo mismo, se cogen todos los valores y se verifican las leyes de Kirchhoff. Bueno, sobre circuitos, sobre el desarrollo de estos circuitos, ¿hay alguna pregunta? Bueno, vamos a ver en el chat. Bueno, lo tengo aquí abierto. No, parece que no. Bueno, porque esto, lo que yo les digo, eso es cada vez que uno hace ejercicios, ya va quedando, ¿no? La ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Tal cual, aquí es para saber cómo se aplican, ¿cierto? Pero más adelante vamos a ver que inclusive es más sencillo, ¿no? Es mucho más sencillo porque vamos a trabajar con circuitos donde son valores solamente de unos y ceros, ¿cierto? Unos y ceros. Entonces va a ser más sencillo hacer esos cálculos de voltajes y corrientes. Bueno, entonces si no hay preguntas, entonces nos vamos a Profe, hacer el yo ejercicio. tengo una pregunta. Es que Perdón, un momento, entonces, tranquila un momento, voy a abrir aquí. Bueno, listo.
No vi tu manito, bueno, está, ahora está la mano, sí. Tania, cuéntame, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuéntame qué duda tienes. Profe, es que a mí me queda, o sea, la duda de cómo sé si es positivo o negativo, porque no entiendo muy bien en qué caso es menos 20 o menos 12, ahí me perdí. Ah, ya, bueno, eso realmente, mira, la forma de saber es la polarización de ese elemento, es el sentido de la corriente, ¿cierto? La única forma que tú sepas que ese elemento o esa resistencia o la fuente, bueno, sabemos que la fuente es si es directa, la fuente, la más ancha, la línea más ancha es más y la más pequeña es menos, ¿no? Pero cuando queda polarizado o cuando hay ley de Ohm, o sea, hay un voltaje, ¿cierto? Porque en ese elemento pasó una corriente, ¿cierto? Esa resistencia, suponiendo, no sé, esta resistencia. Yo como sé si está aquí, no sé, o si está acá, lo que sea, ¿cierto? Esa resistencia, estamos por el momento solamente resistivos en los circuitos. Entonces, yo como sé esa polaridad, yo como sé la polaridad de voltaje, ¿no? ¿Cómo quedó polarizado? Esa polaridad la hice, o sea, va de acuerdo al sentido de la corriente, ¿cierto? La corriente, por ejemplo, si entra por aquí, la corriente está entrando por aquí, ¿cierto? La corriente, ya nosotros ya sabemos que la corriente va de más a menos, ¿cierto? Entonces está entrando por aquí, la polaridad quedó positiva, y si está saliendo, quedó negativa, ¿cierto? La corriente está atravesando la resistencia, entonces queda polarizada en forma, cuando entra, lo que queda polarizada en forma positiva, ¿cierto? Y en forma negativa. Entonces aquí, por ejemplo, la corriente está entrando por aquí, ¿cierto? Cuando entró, atravesó la corriente, perdón, la resistencia. Entonces está entrando por aquí más, menos. O aquí, por ejemplo, la corriente en esta resistencia de abajo. Está entrando por este extremo, atraviesa la resistencia y está en ese sentido. Entonces la polaridad es más, menos. Por donde entra la corriente, polariza ese elemento en forma positiva y cuando sale, pues lo deja en forma negativa. Bueno, esa era la pregunta. Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, bueno, se necesita para hacer la ley de voltajes. Cuando tú haces ley de voltajes, ¿cierto? Entonces tú necesitas saber la polaridad como es, ¿cierto? Por eso aquí en este circuito colocamos todos los cálculos que se hicieron, pero igual también se colocó la polaridad, porque cuando nosotros hacemos ley de voltajes necesitamos ver esa polaridad, ¿cierto? La polaridad o cuando aplicamos ley de voltajes, pues vamos en el sentido, ¿cierto? De las manecillas del reloj. No importa en qué parte lo cojamos, pero vamos en el sentido de las manecillas del reloj. Y si es así, entonces sí lo vemos, por ejemplo, en este circuito, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? No sé, tenemos este circuito, ¿sí? No sabemos qué es, pero sí, no sé, sabemos la polaridad, ¿cierto? O sea, vemos la polaridad porque es una fuente o porque ya la malla se cerró o la fuente ya está, el circuito está funcionando, ¿cierto? Y como es el sentido de la corriente el que nos dice la polaridad, entonces, por ejemplo, lo tenemos en esta forma, más, menos, más, por ejemplo, ¿no? Más, menos, más, bueno, lo que sea acá, más, menos, lo que sea, ¿cierto? Y teniendo esa polaridad, y la polaridad sabes que sale el sentido de la corriente, por donde entra más, por donde sale menos. Entonces tú en el momento, yo voy a hacer una malla aquí, yo quiero hacer ley de voltajes, ¿cierto? Entonces, ley de voltajes es sumatoria de voltajes igual a 0. En sentido de las manecillas de reloj, ¿cierto? Entonces yo puedo decir aquí, por ejemplo, B1, B2, B3, B4, B5, ¿sí? Entonces, vamos en ese sentido. Entonces empezamos más, ¿sí? Más B1, más, ¿sí? B2, sigo en ese sentido, menos, mira, menos B3, sigo en ese sentido, más B3, ¿cierto? Sigo en ese sentido, menos B5, igual a 0, ¿sí? Tiene que ser en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tú dices, listo, más B1, ¿sí? Más B2, menos B3, sigo en el sentido de las manecillas del reloj, más perdón, 1, 2, 3, aquí es 4, ¿no? Y otra vez, aquí es 4, ¿cierto? Más B4, ¿cierto? Menos B5, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Entonces tienes que tener la polaridad, que ya la sabes por el sentido de la corriente. Entonces colocas la polaridad en los elementos y empiezas a hacer mallas de acuerdo al circuito. ¿Y cómo haces las mallas? En el sentido de las manecillas de reloj, teniendo en cuenta de que si vas en ese sentido,
¿cierto? Si vas en el sentido, entonces vas en ese orden, entonces, bueno, voy aquí, ¿cierto? Y el signo me lo dice, más B1, voy acá, más B2, voy aquí, menos B3, sigo, más B4, sigo en el sentido, menos B5, ¿sí? Bueno. Ok, Sí, gracias, Carmen. profe. Bueno, ahora está Fernando. Fernando, ¿qué pregunta tienes? Fernando Soler. Bueno, Fernando, profe, ¿puedo repetir? ¿Puede repetir lo de las sumas de corrientes en el nodo 2? Sí, señor. Veámoslo ahí porque lo que pasa es que ya se ve lógico por los valores, ¿no? Entonces, piensa que tú tienes un nodo cualquiera. No es cuando ya hay más de una dirección de corriente, ¿no? O más, si fueran alambres, bueno, diferentes, la corriente se está abriendo en 2, 3 o 4 caminos, depende de lo que sea, ¿no? Entonces tú tienes un nodo, ¿cierto? Y en ese nodo, entonces lo que estamos diciendo, bueno, lo que entra, las corrientes que entran, ¿cierto? Las corrientes que entran, por ejemplo, aquí, I1, I2, I3, ¿cierto? Las corrientes que entran son positivas, ¿sí? ¿Sí? Y las corrientes que salen de ese nodo, ¿sí? Son negativas, las que salen son negativas, que sería I4, negativas, ¿cierto? I5, negativo. ¿Sí? Entonces nosotros aquí hacemos sumatoria de corrientes en un circuito igual a 0, entonces lo que entra, bueno, entonces está más I2 en un nodo, ¿cierto? Más I2, ¿qué más entra? Más, veremos en orden, más I1, ¿cierto? Ya está aquí, está entrando I2, sí, está entrando I3, más I3, ¿cierto? Menos I4, ¿sí? Se está saliendo del nodo, menos I5, ¿sí? Igual a 0. ¿Sí? Entonces, por eso, en esa malla, en la malla que hicimos, entonces tenemos algo así, ¿no? Tenemos el nodo. Este nodo. Entonces, la corriente, sí, claro, la corriente viene por aquí, pero aquí ya encontró dos caminos diferentes, ¿cierto? Entonces, depende de esa resistencia que esté ahí, ¿cierto? Depende de esa resistencia, va a ser mayor o menor el valor de la corriente. Entonces, la corriente iba aquí, por ejemplo, I1, encontró esos dos caminos, entonces una parte se va, ¿cierto? Por el lado derecho, I2, y otra parte se va hacia abajo, I3, ¿sí? Entonces, por eso en ese nodo, ¿cierto? Si hacemos sumatoria de corrientes, entonces sería I1, ¿cierto? Sale la corriente, menos I2, ¿cierto? Menos I3 igual a 0, ¿sí? Que esto mismo, si lo despejamos, eso quiere decir que en ese nodo lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces decimos, bueno, ¿qué está entrando ahí? Está entrando I1, ¿cierto? Debe ser igual a que está saliendo a I2, ¿cierto? Más I3, ¿sí? I2 más I3, que es lo que está saliendo, debe ser igual a lo que entra I1. Bueno, ¿sí? ¿Te quedó claro? Fernando. Bueno, Cristian José Pardo, dinos a ver. Cristian José Pardo, sí. ¿Qué Sí, pregunta hay? profe, una Sí. pregunta. Digamos, ¿por qué cuando uno resuelve los circuitos tiene esa convención de que las cargas se mueven de más a menos? Y en la física, digamos, en la vida real, la física nos dice que se mueven al revés, Sí, de menos a más. efectivamente. Sí. ¿Pero Eso por es qué, profe? porque inicialmente cuando se empezó cuando se crearon cuando se empezó con la física y con los circuitos eléctricos y bueno, sí, o sea, trabajando con circuitos, se pensaba inicialmente que la corriente efectivamente iba de más a menos. Se pensaba eso, entonces, definieron así por convención, definieron que sí, listo, la corriente va más a menos, entonces se hicieron los cálculos, la ley de Ohm, se hizo inclusive se hicieron libros, artículos, y fue bastantes años así, ¿cierto? Cuando ya científicos, pues, físicos, investigando y llegando a más allá, ¿cierto? De los átomos, de los electrones, se dieron cuenta de que efectivamente no era así, se dieron cuenta que era al contrario. Realmente la corriente es de menos a más, porque es el movimiento de electrones. Por definición, en las primeras clases, uno de los estudiantes, uno de los compañeros nos decía que es corriente. Corriente es el movimiento de los electrones a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, claro, los electrones son negativos. Entonces los electrones salen negativos buscándose más, ¿no? Entre más y menos se atraen, entre menos y menos, entre el mismo signo
no se atraen, ¿no? Entonces, la corriente, entonces, al ser electrones, pues él va de menos a más. ¿Y por qué ese movimiento de electrones? Por los conductores, ¿no? Un conductor tiene en esos átomos, los electrones son libres, ¿cierto? Por eso es conductor. Por eso esos electrones están en movimiento, ¿cierto? Generando la corriente. Entonces, los electrones salen, ¿cierto? Y se van a buscar ese más, porque ese más, ese es voltaje, ¿no? El voltaje es que los está obligando a hacer eso. El voltaje es el trabajo, ¿sí? El trabajo que le está inyectando a los electrones para que se muevan de un punto a otro, ese es voltaje. Entonces, gracias al voltaje, ¿cierto? Esos electrones se están moviendo de menos a más, efectivamente, se están moviendo de menos a más, ¿cierto? Eso después, fue mucho tiempo después que se descubrió eso, pero entonces ya había muchos libros, mucha investigación, muchas conclusiones sobre eso, y verificaron y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Si nosotros decimos que la corriente va de menos a más, ¿qué va a pasar con todos los cálculos y todo lo que se hizo? No pasa nada. Es exactamente lo mismo. Eso pasa aquí como en el nodo. Aquí en el nodo, si nosotros decimos que lo que entra es positivo y que los que sale es negativo, ¿cierto? Nosotros también podríamos decir, no, yo quiero que más bien lo que entra es negativo y lo que sale es positivo, da lo mismo, se cumple la ley de corrientes. Entonces, lo mismo. En el sentido de la corriente, si se cambia lo real, o sea, la corriente real, ¿cierto? Que sería de menos a más, todos los cálculos y todo lo que se hizo no afecta, sigue siendo igual, ¿cierto? Entonces, por convención, entonces hay una corriente que es la corriente convencional. ¿Cuál es? Es la que es de más a menos, porque pues para no, ya llevo muchos años llegar a eso, ¿cierto? Pero entonces para no cambiar todo lo que ya habían hecho, lo que habían, pues los científicos, entonces decidieron dejarlo por convención en esa misma forma, que se mantuviera de más a menos, porque al final se dieron cuenta de que el cálculo es igual. Imagino que ustedes, por ejemplo, lo vieron, me acuerdo que en clase nosotros conectamos un multímetro al revés, ¿no? O sea, la polaridad fue diferente, un amperímetro, porque un estudiante hizo la pregunta, uy, pero a mí me está dando menos 5 amperios. Entonces le dije, mira, no importa, está dando el valor, pero es el sentido de la corriente, que al final no importa porque los valores como tal son los mismos. Bueno, Cristian. Vale, profe, gracias. Bueno, ¿hay alguien más, alguna pregunta que tengan sobre circuitos? Porque aquí ya tengan en cuenta que circuitos eléctricos ya, bueno, ya se acabó repaso y empezamos es con semiconductores, ¿no? Empezamos con diodos y empezamos con transistores para empezar a trabajar con las operaciones lógicas, bueno, con sistema binario, ¿cierto? De unos y ceros. Bueno, ¿alguna pregunta? Cristian José, creo que dejaste la mano levanta o tienes otra pregunta. Bueno. Vamos a ver en el chat, tampoco hay preguntas, entonces. Bueno, entonces aquí lo que nos falta a nosotros es la parte de la resistencia, ¿no? Como ustedes vieron, en las resistencias, en esas resistencias, aquí, en esas resistencias, en Tinkercad, ¿no? Nosotros se veía, ustedes colocaban el valor, pero ahí aparece por defecto los colores, ¿no? Entonces, si nosotros estuviéramos trabajando en el protobar, nos toca no, nos toca saber el valor de las resistencias a que es igual, ¿no? Y de acuerdo también al trabajo que se hizo, entonces vemos que esas resistencias, o sea, los fabricantes en el momento que hicieron las resistencias, lo que hicieron fue, por convención que fuera por colores, ¿cierto? Mucho más sencillo, ya quedó así para todo, con colores. Depende de esas barras de los colores en las resistencias está el valor, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, estos son los códigos de colores, vamos a ver aquí. Entonces, esto como es, nosotros tenemos la resistencia, tenemos aquí, bueno, nosotros tenemos, me está dejando escribir, a ver, ¿qué me deja escribir? A ver, ya, bueno, gracias. Entonces tenemos la resistencia, ¿cierto? Que es la que se ve en Tinkercad, ¿no? Y te imagino que en algún momento la tuvieron que, pues la conocen, ¿no? Entonces, esas resistencias tienen, le voy a colocar inicialmente, que no tiene color, bueno, tiene 3 barras de colores, ¿cierto? Normalmente es la que está más cercana, esas barras de colores más cercanas al terminal, están entonces empieza en ese orden, ¿cierto? Son 3 barras de colores y hay una tercera barra, ¿cierto? Que esa nos indica la tolerancia, ¿cierto? La tolerancia va a ser de diferente forma, es diferente, ¿no? Que es diferente a las demás.
¿cierto? La primera, entonces hace relación, la primera es al primer dígito, ¿cierto? Al primer dígito de ese valor de la resistencia, eh, eh, la primera línea del color, ¿cierto? ¿Cómo si yo tengo la resistencia, cómo hago para saber? La que esté más cercana a uno de los terminales, siempre va a estar una más cercana que las otras, ¿bueno? O también porque la tolerancia está este color dorado o plateado, ¿cierto? En cambio, las otras son colores azul, violeta, bueno, gris, ¿cierto? La segunda línea hace referencia entonces al segundo dígito, ¿cierto? De ese valor de la resistencia, ¿cierto? Aquí voy a alargarlo un poquito más para que se note que efectivamente, vamos a alargarlo un poquito más, ¿cierto? Que se note que efectivamente está lejos de uno de los terminales. Bueno, la tercera línea, esa tercera línea es el multiplicador. Bueno, se nos indica, multiplica. Ese multiplicador o depende de lo que sea. Si por ejemplo la resistencia es menor a 10 ohmios, es un divisor, ¿cierto? En este caso lo que siempre vamos a utilizar son resistencias normalmente de 100, de 1 kiloohmio, 100 kiloohmios, 10 kiloohmios, ¿cierto? O sea que sería el multiplicador, que sería por 10, 10 a la SN, SN es el número del color, ¿cierto? O realmente más fácil sería, es el número de ceros. ¿Cuántos ceros, cierto? Número de ceros, ¿sí? ¿Cuántos ceros se le añade a ese valor? ¿Cierto? Los multiplicadores es lo mismo, ¿no? O sea, 10 a la 3, entonces son 3 ceros, ¿cierto? Y esa cuarta eh, franja de color, vámonos aquí, gris, entonces, ¿cierto? Esa cuarta hace referencia a la tolerancia, ¿cierto? Como esto fue también investigación, hasta el momento de lo que he calificado, la mayoría lo han hecho, o sea, todos los que he calificado, pero no he terminado, tienen eso. Entonces, la tolerancia, por ejemplo, ¿quién nos puede decir la tolerancia? ¿Cómo está definida en la resistencia? Tolerancia, entonces, gracias, Iván. Iván Alexander, denos saber la tolerancia, ¿cómo es lo de la tolerancia? Profe, la tolerancia es el valor ohmico al que puede variar la resistencia. Sí, señor, está bien, muy bien, gracias. Entonces, por ejemplo, Diego, Guaitoto, que tú llegaste tarde, ¿no? Tienes que ser juicioso porque si no, aquí porque estamos temas que se pueden repasar, pero acuérdate que hay que estar en los ejercicios que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, Diego, por favor, dinos, esa tolerancia, ¿qué colores son de tolerancia? Diego, Guaitoto, por favor, si quieres por el chat o si quieres por el micrófono, como te quede más fácil, dinos la tolerancia, ¿qué colores son? Si hiciste el trabajo, o sea, lo sabes, no tienes problema. No tienes problema porque no es, ¿cierto? Lo que te acuerdes, pues, que Diego Guaitoto, Diego, Diego. Bueno, no me acuerdo los otros dos estudiantes que llegaron tarde, no los marqué. Bueno, entonces, Nicolás Galindo. Nicolás, dinos por favor. Ah, Diego ya contestó. Diego, tú dices marrón y rojo. Ay, Dios mío. Dios mío, Diego Guaitoto. Bueno, entonces, uy, a ver, a ver, pero un momento, tranquilos. Cristian José Pardo. Cristian, por favor, abre el micrófono. Cristian José Pardo, aquí es donde nos toca. Cristian, dinos si lo que dijo ¿Plateado y Diego dorado? sobre la tolerancia está bien, Cristian. Está bien que sea sobre la tolerancia. Está bien que sea marrón y rojo. No, yo digo que son plateado y dorado. Sí, señor, sí, señor. O sea, eso es único. Eso pasa como la suma, ¿no? Cuando hagamos en su momento el ejercicio de los circuitos de suma y demás, es única. Hay una respuesta única y ni nada que hacer. O sea, no puede ser más o menos, tal vez, quién sabe, no, es única. Y aquí la tolerancia es única en las resistencias. Bueno, pues Adrián nos dice, de hecho, sí, pero se añaden dorado y plateado 1, 2, 5 y 10%. Sí, depende, ¿no? Eso cuando tú hablas, Adrián Alberto, cuando tú hablas de 1, 2, 5%, ya estamos hablando de resistencias, esas resistencias son de alta precisión, ¿no? Alta precisión. Entonces, claro, imagínate una tolerancia de 5% bueno, 5 de 3, 1% son de alta precisión. Ya esas resistencias son en 5 colores, estamos hablando de 5 bandas de colores, ¿cierto? Aquí estamos hablando de 4, ¿cierto? Aquí son 4. Las 3 de los dígitos, ¿cierto? Uno es multiplicador y la tolerancia. Pero hay resistencias que tienen hasta 5 bandas y ya son de alta precisión y es lo que estás diciendo tú de que tienen hasta 1%, 2%. Muy bien. Adrián Alberto, y si no tiene 20%,
Efectivamente, si no tiene, gracias, si no tiene banda, no tiene ni dorado ni plateado, bueno, aquí ya lo dije, no, yo estaba esperando que él me lo dijera, pero bueno, si no tiene ni dorado ni plateado, es porque es el 20%, claro. Esas son las que muy poco se compran, ¿no? Porque un circuito 20% puede cambiar, pues imagínense usted la corriente, cuánto puede cambiar y el voltaje. Entonces, lo normal es que siempre sea, en lo posible, trabajar con resistencias que sean dorado, sea dorado o sea plateado, ¿no? Bueno, entonces, si la tolerancia entonces es dorado, ¿cierto? El color es dorado. ¿Qué valores de tolerancia? Dorado. Entonces, ¿quién no lo hice? A ver, veamos, Polo. Andrés Felipe Polo. Andrés Felipe Polo, por favor. Andrés Felipe Polo. Yo como que voy a anotar aquí Andrés Felipe Polo. Por favor, si quieres por el chat o por el micrófono. Andrés. Listo. No, no está en clase. Bueno. Entonces vamos abajo, a ver. Sergio Andrés Camargo. Sergio, por favor, nos dices la tolerancia. Sergio Andrés Camargo. Si quieres abrir el micrófono o por el chat. Bueno. Nos dices la tolerancia si es dorado. ¿A qué es igual? ¿A qué sería igual? Sería igual al 10% del valor total. 10%. ¿Me estás preguntando o lo estás No, te estoy asegurando? Ah, afirmando. bueno, muy bien que sea así, ¿no? 10%, sí, efectivamente, es el 10%. Ahora, cuando esa cuarta franja, ¿cierto? ¿Qué sería? Iba a colocar era que plata, ¿cierto? O plateado, ¿cierto? La tolerancia es de ¿cuánto? Del 5%. 5%. Entonces creo que lo tenemos al revés porque lo ideal es que tiene que ser dorado, ¿no? Tiene que ser dorado para que sea la tolerancia de estar al revés. Porque no lo normal, Sí, sí. ¿cierto? Lo normal, cuando uno va a comprar las resistencias para hacer un circuito, que hay veces, depende del valor, hay veces es difícil de conseguirlas, y uno lo que mira es que todas tengan el valor dorado. Entonces, Sí, sí, me señores, confundí, tenemos los al puse al revés. revés. Al revés, sí, no tienes eso. Plata, entonces sería el 10%, ¿sí? Efectivamente 10%, y dorado, entonces sería el 5%. Ya menos del 5%, entonces son resistencias resistencias de alta precisión, ¿no? Ya son entonces para circuitos muy concretos, para hacer equipos de medida, efectivamente, circuitos muy concretos, muy específicos de electrónicos, que se requiere que sea así, ¿no? Que sea muy, que esa resistencia, pues imagínense, 1% de variación, ¿cierto? Puede ser más o menos esa tolerancia, ¿sí? Entonces veamos los colores. Si es así, entonces empecemos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, pero la idea es que entonces empezamos a hacer preguntas sobre eso, ¿no? Porque es sencillo, ¿no? Este no tiene tanto problema. Es tener pues, la tabla de colores, por eso la estoy colocando ahí, porque solamente reemplazarlo, ¿cierto? Y ustedes me van diciendo. Por ejemplo, solamente voy a hacer este ejemplo. Tenemos el rojo, ¿cierto? Entonces ustedes ya están calculando, ya estoy diciendo el color, ¿cierto? Ya están calculando, entonces sería rojo, ¿cierto? El siguiente color sería azul, ¿sí? El siguiente color sería naranja. Bueno, entonces me van a decir cuánto vale esa resistencia. Si es rojo, azul, naranja. Bueno, entonces vamos acá. Puede ser Nicolás Galindo. Nicolás Galindo, por favor, nos dices cuánto vale esa resistencia. Si los colores son estos, rojo, azul, naranja. Nicolás. Sí, Haz el cálculo tranquilo. Ahí en el cuadro, ahí en tu pantalla, pues, estás viendo los colores. Plante reemplaza. Reemplaza y cuánto te da. pero falta el multiplicador, ¿no? O solamente es de... Mira, lo voy a colocar aquí para que lo entiendan, lo voy a colocar de otro color. Lo que pasa es que si yo coloco colores son valores, ¿no? Lo voy el dorado, pero no se va a colocar, no sé, rojo. En esta resistencia, mira, en amarillo, la primera franja es el primer dígito. La segunda banda de color es el segundo dígito. La tercera, la que estoy colocando aquí en color rojo, ¿cierto? Esa tercera el banda es multiplicador. el multiplicador, claro, es el multiplicador, ¿cierto? ¿Y Es el cuánto es multiplicador. el
valor de multiplicador de rojo. Entonces, claro, De entonces naranja. ahí está ahí ves, ahí están los códigos, ¿no? Ahí están los colores y los códigos. Si te dicen que es rojo, ¿qué número sería ahí? Si es rojo, ¿qué número sería? Sería 26 por el Eh, multiplicador de bueno, naranja. listo. Entonces rojo sería el 2, ¿no? Tenemos el 2. Si es azul, Sí. tenemos entonces 6, ¿cierto? Y si es naranja, naranja es que 3, ¿no? Entonces serían 3 ceros, ¿cierto? El multiplicador es Sí, multiplicador, ese sí. multiplicador es lo mismo, ¿no? Pues es exactamente, pues es bueno identificarlo como multiplicador para no cometer de colocar el error de colocar 3, ¿no? En este caso sería por 10 a la 3. Yo lo puedo hacer así o también colocar los 3 ceros, más 3 ceros, ¿cierto? Pues aquí entonces sería que 26, esos 3 ceros o 10 a la 3 es K, ¿no? Es 26 kiloohmios, ¿sí? ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces ahora, entonces hagamos, por ejemplo, no, ahora nos vamos, bueno, nuevamente para que los colores son verde, bueno, miremos primero, llamamos al estudiante, cualquier estudiante primero que nos diga, ustedes pueden mirar ahí en la pantalla el código de colores, solamente reemplazarlo, ¿no? Reemplazarlo, entonces, no, Juliana ya participó, José Ignacio Suárez, Gabriel, bueno, a ver, Gabriel Otálora, Gabriel, por favor. ¿Me escucha, profe? Sí, perfecto, mira, muy bien, Gabriel. Entonces, mira, los colores son verde, y eso es para todos, bueno, verde, porque les pregunto también si está bien el cálculo o no. Es verde, gris y café. Verde, gris y café. ¿Cierto? Entonces, nos vas a decir si es verde, gris y café, ¿cierto? Acuérdense que la tercera banda es el multiplicador, ¿cierto? ¿Qué valor sería entonces en este caso? Verde, gris y café o marrón. Creo que ahí está marrón. Sería 580. Sí, señor, está bien, está perfecto. Verde es 5, ¿cierto? Gris es 8. Ustedes ven los códigos. Y café entonces es el multiplicador. Café en este caso entonces es 0, ¿no? Porque es, ¿cuántos ceros son? Entonces ahí café es un 1, entonces es un 0. O el multiplicador, pues por 10 a la 1. Entonces serían 580 ohmios. Botó el 0. 580 ohmios, ¿no? Bueno, ustedes van a ver que resistencias que también no las trabajamos porque son muy grandes, ¿cierto? Son, bueno, son de alta precisión, que tienen no solamente dos bandas, en este caso hay 2 dígitos, ¿cierto? 2 dígitos y el multiplicador. Hay resistencias que tienen 3 dígitos. Hay 3 bandas para colores, para cada uno de los dígitos, ¿cierto? Y hay otra banda que es el multiplicador. 3 dígitos más el multiplicador más la tolerancia, ¿cierto? Pero normalmente las que vamos a trabajar es de este tipo. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver, las que más trabajamos son de 100 K, 100 kiloohmios, 1 kiloohmio, 200 kiloohmios, necesitamos 200, no, 20 kiloohmios. Bueno, entonces, por favor, lo vamos a hacer al contrario. Ahora vamos a el número y ustedes dicen los colores. Bueno, entonces, a ver, Andrés, bueno, Andrés creo que, sí, Andrés Felipe Polo. Creo que ya había contestado después de haber Andrés Felipe. Andrés Felipe, por favor. Andrés Felipe Polo, ¿no? Hay 2 Andrés Felipe. Bueno, Andrés Felipe. Bueno, Polo, por favor. Bueno, creo que estás en el chat, que veo un En el mensaje chat, nuevo. profe. Ah, bueno. Pero el quien habló fue Andrés Felipe Polo. Ah, bueno. Andrés Felipe, no te funciona ¿no te está funcionando el micrófono? Bueno, gracias, Francisco. Vamos a que ya como estamos en el chat con Andrés, entonces gracias por participar. Andrés Felipe, entonces por favor, dinos, a ver, entonces por favor, qué colores son, ¿cierto? Mira que tienes que da el código de la tabla de colores, lo tienes ahí la pantalla, solamente es reemplazarlo, ¿no? ¿Qué colores son si vas a trabajar con una resistencia de 10 kiloohmios? 10 kiloohmios. Bueno, y eso va para todos. ¿Qué colores serían? 10 kilómetros. Bueno, Andrés, como estás haciendo el cálculo, entonces que ve anotando ahí en el chat. 10 kilómetros, ¿qué colores son? Marrón, negro, marrón.
o sea, café, ¿no? Café, 10 kiloohmios, ¿no? Bueno, entonces tú dices que es café, negro, café, bueno, marrón, negro, marrón. Entonces, a Adrián Felipe Castillo. Adrián, por favor, nos dice, ¿está bien o está mal? Estamos hablando de 10 kiloohmios. No, los 10 kiloohmios serían café, negro, naranja. 10 kiloohmios. Sí. Bueno, entonces, mira, o sea, esto es único, ¿no? No puede haber, por ejemplo, Fernando Soler. Fernando, dinos, para ti, 10 kiloohmios, ¿qué colores son? A ver si esto me deja, me deja bajar, no puedo bajar. Café, negro, naranja. Francisco, miren, Fernando Soler, café, negro, naranja. Francisco Rodríguez, negro, café, bueno, negro, marrón, amarillo. Café, negro, café, amarillo. Oh, no, no. Bueno, vamos a ver. Esto es como si sumáramos, ¿no? O sea, no hay pierde. Aquí no hay pierde. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver. Se supone que son 10 kiloohmios. Entonces veamos. 10 kiloohmios. Que me voy a anotar. Que están 10 kiloohmios. Bueno, tengo que pasar los ohmios para saber cuántos ceros son. ¿Cierto? Entonces yo tendría 10 cas, entonces sería 10 a la kiloohmio, sería 10 a la 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Bueno, entonces estos tres primeros ceros son el multiplicador, ¿cierto? Este sería el segundo dígito, ¿cierto? Y este sería el primer dígito, ¿cierto? Entonces, el primer dígito es un 1, entonces sería café, ¿cierto? El segundo dígito es un 0, entonces sería negro, porque es un 0, ¿no? Estamos hablando dígito, ¿cierto? Café negro. Y el tercer dígito, como es un multiplicador, o es el número de ceros, tengo 3 ceros. 3 ceros, no miremos. 3 ceros, 3 es naranja. Naranja. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Cuidado con eso. Tiene que ver porque nosotros colocamos el valor, pero si tenemos, o sea, si estuviéramos en el protobar, bueno, en el laboratorio, nadie nos va a dar los colores. Nos toca mirar la resistencia, mirar los colores y empezar a trabajar con esa resistencia. Entonces yo les digo, bueno, saquen unas 5 resistencias de 100 kiloohmios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Empezar a coger, a mirar las resistencias que tienen en la cajita pues, de los elementos, ¿cierto? Y empiezan a buscar, bueno, primero qué colores son, y de acuerdo a esos colores se empiezan a buscar la resistencia. Entonces, 100 kiloohmios, ¿qué colores serían? Bueno, acá se supone que ya no puede haber que sean colores diferentes, ¿no? Esto es único, ¿cierto? Entonces, Iván Alexander Morales. Sí, da lo mismo, para lo que estás diciendo, sí, Adrián, da lo mismo, o sea, tú puedes multiplicar por 10 a la 3 o colocar los ceros, ¿no? Entonces, pues 10 a la 3, da lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, si fuera 100, ¿cuánto? 100 kiloohmios sería qué? Sí, pero parece que se puede toca usar ambos dígitos antes de multiplicador, claro. Tienes que ir, que en este caso toca ir de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Tú que los 3 primeros dígitos, tú dices, 3 primeros no, sino los ceros, ¿no? Porque obviamente los ceros es, bueno, sí, pongámoslo al revés, es de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. El primero el primero obedece al primer dígito, el primer color, al primer dígito. El segundo es al segundo dígito. Y de ahí en adelante, ahí está el multiplicador. Sí, señor. Entonces, 100 kiloohmios, entonces, ¿qué color es? Café, negro, amarillo, nos dice Néstor. Néstor Sebastián dice que es café, negro, amarillo. Entonces, por favor, aquí en este caso, Diego, bueno, es que Diego no sé, pues no Y profe, actualizado. disculpe, es que hay una Sí. compañera en la sala de espera porque se le cerró. Bueno, gracias. Gracias, ya está, ya entró, bueno, entonces ahí entró. Andrés Felipe,
Sí, dinos 100 kilómetros, ¿cuánto es? No, Andrés. no, señora, es que tengo una duda. Bueno, pero tranquilo, tranquilo, mientras salgamos de los 100, quedemos en 100 kilómetros. 100 kilómetros, ¿cuánto es, por favor? Y ya te atiendo la pregunta. ¿Sí? Sería café negro amarillo. 100 kilómetros. Sí. Listo, está bien, está bien. Sí, ¿Y la es pregunta que cuál es? mi ¿Sí? pregunta es, digamos en el ejemplo anterior, ¿por qué en este caso es café negro naranja y no negro café amarillo? Porque el primer dígito te dice, el primer dígito es el primer color, ¿no? El primer dígito, que es café, café es 1, es el primer, los dos primeros dígitos, o bueno, los dos primeros colores, o pongámoslo como bandas, ¿no? Las bandas de la resistencia. Las bandas de la resistencia, ¿cierto? Tenemos 3 bandas. Una, bueno, en este caso son 3, pues, 3 bandas, ¿cierto? La primera banda es el primer dígito, ¿cierto? Si empieza por 10, por 100, por 1000, ya sabemos que el primer dígito es café, ¿cierto? El primer dígito es el Profe, o valor de sea la que resistencia. no puede empezar por cero. No, cuando empieza por 0, o sea, cuando es menor a 10 ohmios, ¿cierto? En este caso, 10 menor a 10, ¿cierto? Entonces, no es multiplicador, sino es división. Ya tú estás dividiendo, y ya es diferente la convención, ya no es un multiplicador. Bueno, la segunda banda, en este caso, entonces sería el segundo dígito, ¿cierto? El segundo dígito. Entonces, si queremos 27, ya sabemos qué colores son. O si queremos 78, ¿no? O si es rojo, naranja, ya sabemos qué valor es la resistencia, ¿no? Son los dígitos, el valor real de la resistencia. Pero ya la tercera banda, esa ya es multiplicador. O si es menor a 10 ohmios, es un divisor, ¿cierto? En este caso, como trabajamos es con resistencias que son pequeñas, pero no tan pequeñas, sino que vamos a trabajar con ceros y unos en el sistema binario. Nosotros trabajamos es con el multiplicador, ¿no? ¿Sí? La tercera Entonces, banda. Y perdón, un momentico, termino así rapidísimo acá. Esa cuarta banda, la pongo diferente, es la tolerancia. Tolerancia. Bueno, entonces sí. entonces en este caso para los números, o sea, para las resistencias muy bajas, se utilizaría entonces de primero el color negro, tan solo en esos casos. No, porque baja sería menor de 10, ¿no? De Sí, 10 señora. ohmios. Sí, sí. Ese caso, por ejemplo, mira, cuando es menor a 10 ohmios, en este caso ya esa resistencia, lo que tiene es los, las, el color, viene a ser el mismo color de la tolerancia, es plateado o dorado, ¿cierto? Si en ese caso es dorado, suponiendo, ¿no? O sea, se identifican las resistencias porque tiene las dos bandas de colores, ¿cierto? Y si es menor a 10 ohmios, entonces nosotros tenemos esa tercera banda es dorado, ¿cierto? Por ejemplo, si es dorado, quiere decir que ese valor lo estamos dividiendo entre 10, dividiendo entre 10, ¿cierto? Y si es, en este caso, si es plateado, ¿cierto? Suponiendo que esa banda fuera plateada, se está dividiendo entre 100. Entonces, cuando es menor a 10 ohmios, cuando son más pequeñas, lo que tú dices, cuando son muy pequeñas, efectivamente. Perdón, yo puse 1000 ahí, es entre 100. Bueno, que igual también se trabaja cuando son 5 bandas, bueno, cuando ya son de alta precisión, ¿cierto? Que son más pequeñas de alta precisión, ¿cierto? Que es menor de 10. Pero cuando es, si mayores a 10 ohmios, pues aquí tenemos el multiplicador. Bueno, Francisco, sí, Francisco Rodríguez, dime. Fue una pregunta. Sí. Hablando en términos económicos, ¿qué es más caro? ¿Una resistencia baja o una resistencia alta? Alta. Las altas son más costosas porque, por ejemplo, para las fábricas, para las industrias, ¿cierto? Estamos trabajando de altas potencias, o sea, una cosa es 5 voltios, ya vamos a ver más adelante cuando veamos transistores, diodos y demás, y empecemos a trabajar con compuertas lógicas. El voltaje máximo que vamos a trabajar nosotros es 5 voltios, ¿cierto? Entonces, esos 5 voltios, a pesar de que la resistencia resiste mucho más, ¿no? Eso casi son de 400 voltios, pero si es de 5 voltios, las resistencias que se van a trabajar, resistencias, voltajes y corrientes son pequeñas, ¿cierto? Pero ya cuando se trabaja en una industria, que en una residencia son 110 voltios, pero en una fábrica ya trabajas a 220 voltios, ¿cierto? Se trabaja a ese voltaje porque es más eficiente, ¿cierto? No hay tanta pérdida a 220 voltios. Entonces, imagínate, una resistencia, son resistencias de potencia,
son muchas más altas y obviamente, y hay unas que son de seguridad, pues, esas son mucho más costosas, ¿no? O sea, son, el valor de la resistencia, y obviamente que sea de alta precisión, ¿cierto? Que sea, es también más costosa, las que son de alta precisión, ya no es el valor menor mayor, sino de alta precisión, pues son más, para fabricarlas, ¿no? Son de más cuidado y son más costosas. Bueno. Sobre el cálculo de la corriente, perdón, de la resistencia, porque corriente ya sabemos calcular corrientes y voltajes, y potencias, sobre las resistencias, de cómo se calcula con los colores. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces nos vamos a la actividad que yo les decía que nos tocaba hacer ahora, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer, por favor? Vamos a hacer cada uno. Ya, yo creo que ustedes, bueno, ya se familiarizaron con Multisim, se familiarizaron con Tinkercad, y esa va a ser nuestra herramienta de trabajo todo el curso, ¿no? En todo el semestre. Inclusive el examen final va a ser con ellos dos. Bueno, entonces la idea, esto de haber hecho los 3 ejercicios, los estuve mirando y hay unos, pero muy bien los Multisim. He mirado algunos de Multisim muy bien organizados, o sea, perfecto, esa es la idea, ¿no? Que esté bien organizado, que los voltímetros queden pegados a las resistencias, ¿cierto? O sea, lo más cercano posible, y que el amperímetro, pues, que no afecte tanto la parte visual del circuito, ¿cierto? Que eso también es lo ideal, o sea, sí, es importante que funcione, pero también que esté bien organizado, ¿cierto? Y he visto que parece muy bien, están muy bien organizados. Entonces, pues, en su momento haré observaciones y ahí en la carpeta, en Drive, las van a ver, ¿no? Que es la idea que a tiempo ustedes ven las notas de lo que se va entregando. Bueno, entonces, como ya con Super ya se ha hecho, ya hicimos este circuito, ¿cierto? Ya sabemos cómo calcular, hacer cálculos de corrientes y voltajes. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, por favor, ahora en clase. Tenemos 40 minutos, no, 30. Oh, Dios mío, yo creo que en media hora sí lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos a hacer un ejercicio a mano, bueno. Van a hacer una hojita con un lápiz o un bolígrafo, van a hacer los cálculos, ¿cierto? Calculan corrientes, calculan voltajes con la fuente, hacen todos los cálculos, le sacan una fotico a ese circuito que hicieron a mano, bueno, y lo envían y lo suben a la carpeta. Lo tienen que subir antes de que se acabe la clase, bueno, porque porque pues una cosa es en el software que hace todos los cálculos, solamente es hacerle el circuito, ¿cierto? Y sobre todo también de los que lo hicieron, que fue la gran mayoría que estuvo bien, lo hicieron en forma digital. Hubo unos 2 o 3, muy pocos, que lo hicieron a mano y le sacaron la foto de la tarea inicial de investigación, la tarea de consulta, ¿cierto? Ahora entonces lo vamos a hacer a mano. Va a ser el siguiente circuito. Entonces tienes que sacar una hojita, un bolígrafo, y el circuito que se va a trabajar es el siguiente. Bueno, como ya sabemos todos los cálculos cómo son, entonces que sea bien organizado. Todo lo que ustedes calculen que tenga unidades, ¿cierto? Debe tener unidades, voltajes, corrientes y las potencias también. Bueno, entonces tenemos este circuito, ¿cierto? No se les olvide marcarlo porque ahí ves, envían el circuito, como ya esté ya esa mano, entonces si no está, bueno, pues obviamente hay que marcarlo para la imagen, ¿no? Esa imagen debe tener un nombre para subir a la carpeta. Entonces en este caso lo que van a hacer es que colocan primer apellido, primer nombre, entonces circuito mixto, listo, bueno, ya con esto ya terminamos. Acabamos entonces repaso circuitos eléctricos. Bueno, entonces esto es R1, R2, ¿cierto? R3, R4 y R5, ¿cierto? La fuente, entonces vamos a mantenerla 20 voltios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de lo que van a hacer? Van a hacer todos los cálculos y al final verifican las leyes de Kirchhoff, tanto ley de voltajes como ley de corrientes. Bueno, ley de voltajes y ley de corrientes. Bueno, entonces, ¿qué valores tiene esta resistencia? Son 5 resistencias, por favor, vean cómo están, ¿no? R5, R4 en paralelo, ¿cierto? Luego esa queda en serie con R3, ¿cierto? Luego esa queda en paralelo con R2, ¿cierto? Y después esa queda en serie con R1. Bueno, entonces, ¿qué valores son los que van a trabajar? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estuve verificando y todos ustedes, estoy verificando, tienen su número de identificación en el número de identificación NI. Bueno,
No sé si es documento de identidad o cédula, pero número de identificación, número de identificación. Todos ustedes en ese número de identificación tienen 10 dígitos. 10 dígitos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Con su número de identificación del de cada uno de ustedes, ¿cierto? Van a decir, bueno, las primeras 2 cifras es R1. Las siguientes 2 cifras es R2. Las siguientes 2 cifras es R3. ¿Sí? Las siguientes 2 cifras es R4. Y las siguientes 2 cifras es R5. ¿No? Esos son los valores. ¿No? Francisco, dime, ¿qué pregunta Profe, tiene? es que yo tengo 2 ceros seguidos. Tengo 1000, 73 o 72. Yo tengo Sí. 1000, tengo una resistencia que vale 0. Ya vale 0. Entonces, si quieres poner el valor, repite el anterior. O sea, si la Ok, anterior bueno. te da, sí, no sé, si la anterior te dio 20 ohmios, entonces vuelves a colocar esa misma, ¿bueno? Vale, gracias. Bueno, entonces, ¿qué otra pregunta tienen? Pues tengan en cuenta que tienen media hora. Y es más que, está bien, media hora está más que perfecto. Vamos a separar en grupos. Voy a terminar entonces de hacer preguntas, ¿no? Tengo que empezar. Bueno, sobre todo para los que no tienen, la cámara, ¿cierto? Pues que para poner las notas tengo que estar, o sea, para todos, ¿no? Todos nosotros estar seguros de, de, em, de tener la cámara. Entonces, ¿qué sería? Nicolás Galindo, creo que Nicolás, tú entras con el celular y con el computador, ¿cierto? Creo que tú estás en 2 partes, no sé, o si no, bueno, tú tienes cámara y lo que no tienes es micrófono, según esto. Aquí Sergio Andrés Camargo, por favor, te recomiendo este fin de semana mirar viendo la cámara, bueno, a ver si la próxima semana lo hacemos, por favor. Eres tú, también es Luis Alfonso Díaz. Entonces, por favor, la cámara. José Leonardo Guavita, parece que no tienes problema, inclusive la tienes habilitada o está en gris, no sé esto. Bueno, mira para la próxima clase. Fernando Soler, por favor. Entonces, bueno, vamos a tratar la próxima clase, el martes. Entonces, activar todas las cámaras para poder conocernos y sobre todo para las preguntas, ¿no? Porque es que esto, al final, Andrés Felipe Gómez, Adrián Felipe Castillo, por favor, entonces, mirar este fin de semana cómo van a hacerlo de las cámaras. La cámara, ¿no? O sea, pues se pone el celular y si, pues celular fijo tiene, ¿no? O si no, alguien de la familia tendrá celular que se les preste mientras la clase, ¿no? Para la imagen, perdón, video. Bueno, entonces, señal de video, nos vamos a hacer los grupos. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre la tarea no, la actividad en clase que tienen que hacer ahora? ¿Alguna pregunta? Sí, Sergio. Sí, profe, yo ya usaría el otro PC. Bueno, sí, no hay problema, tranquilo. Sobre la actividad que están haciendo ahora, ¿hay alguna pregunta? Porque acuérdate que ese archivo tiene que estar subido en la carpeta antes de las 4. O sea, cuando yo empiezo a calificar, si está ya sobre eso es 16, 14, sobre las 16 horas, no lo puedo calificar. Bueno, tiene que estar antes de las 16 horas. Entonces, pues, ya me imagino que todos están trabajando sobre su circuito. ¿Se presenta en hoja blanca o no hay problema? Donde quieras, no hay problema. O sea, lo ideal es que se pueda abrir, ¿no? Que se pueda abrir. Lo puedes hacer como imagen, lo puedes subir a esa foto en un archivo texto, lo guardas y lo puedes enviar. Lo importante es que no haya ningún problema para abrirlo, porque pues lo primero es que verifico el número de identificación que sea el que es, ¿cierto? El de cada estudiante y que esté bien hecho. Como ustedes al final van a colocar al final, ley de Ohm, si se cumple, ley de voltaje, si se cumple, ¿cierto? Aquí realmente aquí hay 4 mallas, entonces ustedes lo hacen 3 mallas. Es que ya que funcionen ley de voltaje en las 3 mallas, ya el circuito está perfecto. No es necesario verificar la malla 4, ¿cierto? Entonces, eso va a estar al final. Bueno, Andrés Felipe Gómez. Bueno, la mayoría está trabajando, entonces sigan trabajando tranquilos. Entonces bueno, hay preguntas. Miremos, sí, Gabriel, por favor, dinos, ¿qué pregunta tienes? Profe, este circuito es individual y lo tenemos que subir antes de la clase, ¿sí? Sí, señor, es individual porque es con el número de identificación de cada Listo. uno. Profe, pues ¿no le parecería que es como muy poco tiempo? Pues No, pero porque mira que ya ha toca hacer el pasado. archivo y tenemos únicamente 20 minutos. No. O sea, ya arrancaste, empezaste a hacerlo, es que la idea Sí, es estoy que tratando de empiezas correr. haciendo, sí, mírelo, verás, no, la idea es que no, o sea, si yo al inicio el ejercicio que yo hice es porque yo estoy con el tablero y tal, pero usted está ahí con la hojita, porque aquí con el tablero es un poquito más demorado.
pero vas a ver que no, porque la idea no está haciéndolo corriendo y de afán y que queden malos cálculos. No, tú vas allá a tu ritmo. Te aseguro que, o sea, esto en 20 minutos menos lo terminas. O sea, que tranquilo. O sea, Bueno, yo estoy aquí pendiente de todas formas, ¿bueno? bueno, profe. Andrés Felipe se presenta en hoja blanca. Ah, bueno. Entonces voy a separar. Profe, Sí, podemos usar calculadora, ¿cierto? sí, claro. Aquí toca porque efectivamente está dando en decimales. Entonces, por favor, el cálculo que sea con 2 décimas. No, dejémoslo con uno nomás, para no, en el momento de verificar ley de Ohm y ley de voltajes, entonces que esa suma sea rápida de hacer, ¿no? Bueno, sencilla de hacer, solo con un decimal. ¿Listo? Sí, claro, hay que hacerlo con calculadora. Gabriel, ¿tú tienes otra pregunta o la mayoría te quedó levantada? Ay, gracias, No, se Gabriel. me No, había tranquilo. quedado levantado. Bueno, listo, Gabriel, tranquilo. Sigue trabajando porque mira, va pasando el tiempo y se van a dar cuenta que muchos de ustedes, todos van a exactamente el mismo ejercicio, lo único es que cambian los valores, ¿cierto? Y van a ir tranquilos porque ya saben, ley de Ohm, ya sé, ley de voltajes, ¿cierto? Van a su ritmo tranquilos, se van a dar cuenta que van a acabar antes de las 4, o sea, no hay problema. Bueno, entonces, abramos por grupos. Bueno, voy a quitar el circuito, creo que ya todos lo tuvieron que haber copiado en la hoja, ¿cierto? El circuito es exactamente el mismo para todos. Lo voy a quitar entonces para hacer unas preguntas en grupo.